jóvenes que irán a la palabra. Quiero pedir a ver si Abraham y Mayra están por allí. Que vengan estos jóvenes brevemente. Gracias. Vamos a orar por ellos porque en 7 días más serán marido y mujer. Amén. Dios. Amén. El próximo sábado celebran su boda y estaremos allí para bendecirles y rogaremos que el Señor dirija todo esto y que esta nueva vida que ellos inician como esposos sea una vida más fructífera, más provechosa. Hay un principio bíblico que dice que son 2 mejores que 1. Mejores son 2 que 1. Porque cuando uno cayere, el otro lo levanta. Pero hay del solo, dice. Porque cuando caiga no habrá quien lo levante. Damos gracias y oramos por nuevos matrimonios, oramos por quienes están solos o solas, para que el Señor ponga ese compañero o esa compañera. Así que vamos a orar por Abraham y Mayra. Extienda sus manos hacia acá, si gusta se pone en pie, extienda sus manos, a ver, y bendigámosle. Voy a pedir a 2 matrimonios jóvenes que vengan para acá. A ver, Ronnie y su esposa, vengan para acá y bendigamos a ver qué más de los casados jóvenes que hay por allí. A ver, sí, y Soponi ya está casado hace poco también. Vengan para acá y vamos a orar por nuestros hermanos. Padre, gracias por este momento tan especial. Nos unimos en oración a favor de Abraham y Mayra, rogando que el Espíritu Santo confirme todo lo que tú has venido preparando para ellos. Tú les has unido en tu perfecta voluntad, has dado muestra, Señor, de esta voluntad sobre ellos, y nosotros como iglesia les bendecimos en el nombre de Jesús. Y que esta nueva vida que ellos van a empezar pronto sea una vida fructífera, provechosa, donde tu nombre sea muy glorificado en el ministerio que ellos van a desarrollar, en la vida que van a llevar adelante como esposos. En el nombre de Jesús, sean guardados de todo mal, librados de toda obra diabólica, y que el poder del Espíritu Santo sea sobre sus vidas, y que su matrimonio pueda ser de grande bendición para otras vidas, para otros matrimonios y para la gloria de tu nombre. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Gracias. Dios te bendiga, Mayra. Amén. Virtudes que a Dios agradan. Hay 2 virtudes que quiero destacar en esta tarde y que Santiago las menciona. La primera virtud es paciencia. ¿Cuánto tiene paciencia? ¿Seguro? ¿Me está mintiendo? Paciencia. Y la otra es sabiduría. 2 virtudes que vienen de Dios de formas diferentes. Una se forja a través de las pruebas y la otra viene como regalo directo de Dios. Sabiduría y paciencia. A la luz de la Biblia, la vida espiritual del creyente tiene su punto de partida en la experiencia del nuevo nacimiento. En la conversión a Cristo, al momento de recibir a Cristo, nacemos de nuevo, somos nueva criatura.
criatura y empieza a desarrollarse una vida que tiene que ver con la formación del carácter que tiene que experimentar cada creyente. Una transformación radical que nos lleva a alcanzar una madurez y una integridad como hijos de Dios. Desde la conversión, desde el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada creyente, formando el carácter de Cristo, formando al hombre y la mujer íntegro. Y es en este proceso donde estas dos virtudes son muy, muy importantes: la paciencia y la sabiduría. Eso hace posible una fe efectiva, una fe real, auténtica, una convicción sólida, cuando logramos permitir que paciencia y sabiduría se vayan formando en nosotros. Pablo dice a los romanos: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Hay un propósito de Dios de formar en nosotros a hombres y mujeres conforme al modelo de Cristo. El desarrollo del carácter o la imagen de Cristo tiene como base dos virtudes, ya he dicho: sabiduría, sofía y paciencia, macrotumia. Ahora vamos a ver cada uno de estos. Sabiduría, sofía. En la Biblia la sabiduría se entiende como venida de Dios y debe vivirse en torno a la obediencia a la palabra de Dios. Básicamente, sabiduría es conocimiento. Conocimiento de Dios. Si a alguno le falta sabiduría, si a alguno le falta conocimiento de Dios, entendimiento de las cosas espirituales, gracias, pídasela a Dios. Éxodo 31, 1 al 5. A ver si me ayudan rápidamente. Éxodo 31, 1 al 5. Isaías 11, 1 y 2. Daniel 1, 17 y 20. Y Colosenses 1, 9. Rápidamente, a ver, Alex. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de U, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labores. Yo he preparado a Bezaleel y lo he dotado de espíritu de sabiduría e inteligencia. Es interesante que en la Biblia siempre la sabiduría va de la mano de la inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Isaías 11, 1 y 2. Rápidamente, ¿quién lo tiene? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago que retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia sobre el Mesías. Daniel 1, 17 y 20. Sáltese del 17 al 20. A ver quién lo tiene. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días... A ver, el versículo 20 también. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estos 4 jóvenes, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dios les dio espíritu de sabiduría y fueron 10 veces mejor
que los magos y adivinos de Babilonia. Y Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias. Sabiduría e inteligencia viene de Dios. En todas las escrituras la sabiduría está muy ligada a la inteligencia, siempre van de la mano. La primera dice la capacidad de entender o saber. Si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios. Si a alguno le falta capacidad para entender a Dios, para conocer a Dios, para saber de su palabra, pídaselo a Dios. Es una virtud necesaria. Dios quiere que le conozcamos, Dios quiere que le entendamos. Sabiduría es eso, ¿no? Capacidad de entender o saber conocimientos ajenos. La segunda, la inteligencia, se refiere a la capacidad de hacer lo que por conocimiento se entiende. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay una relación muy estrecha entre la capacidad de saber, de entender, y la capacidad de hacer. Es una de las virtudes que Dios espera que su iglesia le conozca, le entienda, sepa de su palabra, la entienda, la conozca y la haga. Eso es sabiduría. Hay sabiduría humana, hay sabiduría científica, sabiduría artesanal, sabiduría doméstica. Hay diferentes tipos de sabiduría en la tierra. Dios nos da la capacidad de saber cosas, de aprender cosas. Pero hay una sabiduría que viene de Dios, es espiritual, dice Pablo. Una sabiduría y una inteligencia espiritual que nos permite conocer a Dios, conocer su voluntad y andar como es digno de Él. Eso es una virtud que Dios espera que se desarrolle en cada uno de nosotros. Si le falta sabiduría, pídasela a Dios, pero pida con fe, creyendo. Pida con convicción, con seguridad, y Dios se la dará abundantemente. Le dará mucha sabiduría, mucho conocimiento de Dios y mucha inteligencia. Cuando Salomón asumió el reinado a la muerte de su padre, Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón pidió sabiduría. Reconoció que no sabía cómo hacer su reinado. Y le pidió a Dios que le ayudara y que le diera la capacidad de saber cómo gobernar. Y agradó a Dios esta petición. Y Dios le hizo el hombre más sabio de la época. Y además lo bendijo con bienes materiales. Además le añadió riquezas. Le agradó la petición. Porque Dios espera que pidamos sabiduría. Más que oro, más que plata, busquemos sabiduría. Conocimiento de Dios. Jeremías capítulo 9 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría humana, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Es una virtud que Dios espera, que le conozcamos, que le entendamos y que vivamos de acuerdo a ese conocimiento. La sede de ambas virtudes
es la razón, saber y hacer. En el griego la palabra más usada para necio, que es la otra parte, es asofos. Habla de imprudente, falto de inteligencia, o afrón, insensato, sin entendimiento. La Biblia habla mucho. Jesús ahí en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, Él dice: si alguno oye estas palabras, las recibe, las entiende y las hace, le compararé a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, la lluvia, la tormenta, y la casa no cayó porque estaba cimentada en la roca. Pero si alguno oye la palabra y no la hace, entonces le compararé a un hombre necio, imprudente, asofo, falto de inteligencia. Vino el viento, la lluvia, y la casa fue destruida, y fue grande su ruina. La inteligencia va a permitirnos gozar de la bendición de Dios. Va a permitirnos construir con una fe sólida. Una fe que edifica. No es suficiente creer, saber, es necesario hacer conforme a lo que se sabe. El que sabe hacer lo bueno, repito, dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si es pecado, no cuenta con la bendición de Dios. Si es pecado, entonces Dios no está allí. Dios quiere que su iglesia aprenda, sepa, conozca, pero a la vez haga. Porque allí está la bendición de Dios. En el saber y en el hacer. Lo contrario es esto, es necedad, es falta de entendimiento, escasez de materia gris, diríamos hoy día. Porque sabiéndolo, no lo hace. Puede revelar orgullo, soberbia, arrogancia, negligencia. Puede revelar muchas de esas conductas negativas el que sabiendo la voluntad de Dios no la hace. Y aleja la bendición de Dios. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, pida con la convicción, con la seguridad y con el compromiso de que hará aquello que sabe que debe de hacer. Sabiduría, conocimiento, capacidad de aprender, capacidad de saber cuál es la voluntad de Dios, capacidad de entender lo que Dios quiere que sepamos. Y la inteligencia, la prudencia, es hacer. Es una virtud que Dios espera. Él es la fuente de toda sabiduría, de todo conocimiento. La fuente es Dios. De esta sabiduría y de esta inteligencia espiritual. La segunda virtud es paciencia, macrotumia. Esto es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 está el fruto del Espíritu. Se define como la virtud que se manifiesta en largura de ánimo ante situaciones adversas. Esta virtud precisa ser perfeccionada a través de diversas y sucesivas pruebas o tribulaciones. Señor, dame paciencia. ¿Lo ha dicho alguna vez así? Y el Señor dice: muy bien, allá te va una prueba. Señor, dame paciencia. ¿De acuerdo? Allá te va algo.
La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia se va forjando el carácter del cristiano. La paciencia es prueba de nuestra fe. Porque eso es lo que Dios espera, que aprendamos la paciencia. Es una virtud que necesitamos desarrollar. Es la virtud de resistir y prevalecer con firmeza ante las tribulaciones y adversidades, con la expectativa de un fin deseado. Pablo dice, la tribulación produce paciencia. Dios está forjando el carácter de su iglesia a través de sucesivas pruebas, dificultades, porque eso produce esto tan importante: paciencia. A veces Dios tarda tiempo en responder. Y si no hay paciencia, nos vamos de la presencia de Dios. A veces Dios se demora en responder, porque está forjando paciencia. Amén. Amén. A Dios no le vamos a apurar el paso orando más insistentemente. Amén. Ni presionándole, ni boicoteándole. Si no me respondes, me voy. Bueno, váyase. Si no me responde, Señor, no voy más a la iglesia. No vaya más a la iglesia. Es la virtud que identifica al creyente. Y Pablo y Santiago dicen que la prueba de nuestra fe produce paciencia, que en medio de la tribulación Dios está forjando un carácter paciente. ¿Por qué es necesario esto? La paciencia se define también como la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o situaciones molestas u ofensivas con entereza, sin desanimarse, sin quejarse, sin rebelarse. Sufrir, tolerar desgracias, adversidades. Sin quejarse, sin desesperarse, sin desanimarse. Amén. Job fue un hombre paciente, y Santiago destaca la paciencia de Job. Un hombre que vivió una terrible tribulación, riquísimo, el más rico de Oriente en aquella época. Un hombre que amaba a Dios y ofrecía todos los días sacrificios a Dios, intercedía por sus hijos. Pero un día le vino la prueba. Sus hijos murieron. Le vino una enfermedad, una sarna maligna, dice la Biblia. Quedó en la ruina económica. Y para sumar desgracia, su esposa le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él se mantuvo. Dios lo dio, Dios lo quitó, alabado sea Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Fueron frases de este hombre de Dios. Y que aún deshecha esta mi carne, he de ver a Dios. Se mantuvo firme. Se mantuvo confiando en Dios. Aunque no sabía la causa de su aflicción, no sabía qué es lo que había sucedido para que le viniera tanta desgracia.
Se estima, según muchos teólogos, que todas estas desgracias de Job le vinieron en un año. En un año se murieron sus hijos, en un año se enfermó gravemente, en un año perdió todas sus riquezas, en un año quedó en la ruina. No fue mucho tiempo. Una tras otra. Pero nunca renegó contra Dios. Paciencia es esto. Paciencia es mantenerse firme frente a la adversidad, sin quejarse, sin renegar, sin desanimarse, sin rebelarse. No son muchos los que aguantan a veces la prueba, a veces durísima, pero es parte del trato de Dios. Dios va a tratar con las impaciencias, con las intolerancias, con las arrogancias, con las soberbias. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Es una virtud, hermanos, que Dios quiere forjar en nosotros. Viene de Dios, pero por la vía de la aflicción, por la vía de la prueba, por la vía de la tribulación. Los impacientes no sirven. Los quejumbrosos no sirven. No aprueban y si no aprueban van a tener que repetir. Porque Dios tiene una metodología. Si no aprende la lección, la repite. Dios no nos pasa de curso sin haber aprendido la lección. Si no aprende la lección, la repite. Y la va a repetir todas las veces hasta que la aprenda. Esa es la metodología de Dios. Forjar paciencia. Jesús, el modelo perfecto de hombre paciente, varón de dolores, experimentado en quebranto, molido por nuestros pecados, no abrió su boca, no profirió palabra de maldición, no se quejó. Pacientemente aprendió. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya salido de la prueba, la ha superado, recibirá la corona. Pero si soporta la prueba, si aprueba el examen, si sale bien de la crisis. Amén. Bienaventurado, dichoso el que soporta la prueba. Porque Dios nos está forjando como hombres y mujeres de Dios, de carácter firme, de convicciones sólidas, no quejumbrosos, no personas que se rebelan, ¿verdad? Y profieren palabras maldicientes a veces. Amén. Una virtud que Dios tiene que trabajarla con nosotros. La paciencia. La RAE define la paciencia como la capacidad de padecer, soportar sin alterarse. Largura de ánimo. ¿Dónde está nuestro descanso? En Dios.
en la oración, en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios, allí está nuestro descanso, allí está nuestro paño de lágrimas, allí está, en la presencia del Señor. En la oración, en la intimidad con Dios, allí está el refugio. Amén. Sabiduría y paciencia. Si a alguno le falta sabiduría, pídale a Dios. Pídale que Dios le ayude a entender esto. Pídale que le ayude a comprender cómo es que Dios se vale de algo tan doloroso como la tribulación para forjar la paciencia, la largura de ánimo, el carácter, el temple firme para poder sobrellevar todas las cosas. A nosotros no nos ha tocado sufrir como le ha tocado a sufrir a millares que han ido a la muerte y han soportado pacientemente el dolor. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, quiero leer versículo 1, por tanto nosotros, está hablando de los héroes de la fe, que sufrieron por la causa de su fe. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta desvanecer, hasta quejarse o hasta rebelarse. No, aún no ha batallado lo que se debiera batallar en algunos casos. Aún no ha derramado la sangre, combatiendo contra el pecado. La paciencia. Corriendo pacientemente. Dios no escucha quejas. Dios escucha oraciones. Dios no escucha quejas. Dios escucha oraciones. Quiero citarle otro caso. Jeremías capítulo 15. Ahí hay un hombre deprimido, un profeta de Dios deprimido. Jeremías capítulo 15. Quiero citar esto. Jeremías capítulo 15. Aquí está este hombre de Dios, este profeta de Dios, quejándose contra Dios. Jeremías 15:15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Me hiciste enojar. Acusa a Dios de haberlo hecho enojarse. Me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor?
y mi herida desahuciada no admitió curación, serás para mí cosa ilusoria o como aguas que no son estables. Está dudando del llamamiento, tiene dudas, está enojado con Dios. En el capítulo 20 dice: me sedujiste, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Tiene conflictos con Dios, se está quejando delante de Dios, está reclamando porque los enemigos lo asedian. En ese contexto Dios le dice: si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En otras traducciones y en otras palabras dice: si dejas de hablar necedades, vas a ser mi profeta. En la Biblia Dios habla hoy, dice, en el versículo 19 del capítulo 5, dice: entonces el Señor me respondió, si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas el hablar por hablar y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Si dejas de hablar necedades. Para Dios, que un ministro se queje, que un siervo de Dios, que una sierva de Dios se queje, es palabra necia. Es indigno de un hijo, de una hija de Dios que se queje de todos sus problemas. Dios no lo acepta. Él nos llama a clamar, pero no a quejarnos, a orar, a poner todo a sus pies, a rendir delante de Él todo conflicto, toda situación, sabiendo que Él es poderoso para ayudarnos, reconociendo que Él puede sacarnos del conflicto. Job no se quejó, no maldijo a Dios. Job alabó a Dios y eso le agradó a Dios. La paciencia nos hace saber que no podemos caer en este tipo de situaciones, perder nuestra postura y desesperarnos al punto de rebelarnos contra Dios. Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Jesús advirtió: en el mundo tendréis aflicciones. Las van a tener. Pero confíen. Yo he vencido al mundo. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio del dolor, lo que vale es la alabanza, lo que vale es la adoración, lo que vale es la exaltación a Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Alabanza, adoración, exaltación a Dios. La prueba produce paciencia. Las pruebas nos hacen renegar, quejarnos, sentirnos dignos de conmiseración. Pobrecito de mí, que todos me maltratan, que todos me quieren destruir. Eso es lo que decía Jeremías. Yo le digo: no. Si dejas de hablar necedades, serás mi profeta. Eso es entereza, eso es firmeza, y es lo que Dios demanda de su pueblo, de su iglesia. Dos virtudes importantes: la sabiduría y la paciencia. Porque Dios no podrá más carga que la que podemos llevar. Amén. Y nos dará juntamente con la aflicción, nos da la salida. ¿Y cuál es la salida? La alabanza a su nombre, la exaltación a su nombre, el saber que por sobre todas las adversidades Él está en su trono de gloria. Amén. Él es fiel para asistir a los que en Él confían. Amén. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Amén. Pero Dios no responde quejas, Dios responde oraciones. Amén. Dios se deleita en la alabanza de su pueblo.
en aquel que en Él confía. Eso espera. Una iglesia, un pueblo que confíe en Él. Que ponga todo asunto a sus pies y descanse en Él. Eso espera Dios. No es digno de un hijo de Dios vivirse quejando. Que la economía, que el gobierno, que esto, que lo otro. No. Amén. Tenemos un Dios grande. Aleluya. Y aunque haya crisis económica, nuestro Dios es dueño del oro y de la plata. Amén. Y si cuida de las aves, con mayor razón cuidará de los suyos. No he visto justo desamparado, decía el salmista, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Pero es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. La sabiduría y la paciencia son dos virtudes que son necesarias para forjar el carácter cristiano. Amén. Aleluya. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Conocer su voluntad, conocer su propósito, conocer su palabra. Pero pida con fe, pida con convicción, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va y viene, es inestable, no sirve. No va a recibir nada, dice. Si alguno duda, no recibirá nada. Si no pide con fe, si no pide con convicción, no recibirá nada. Por eso digo, los quejumbrosos, los que se rebelan, los que oran a Dios manifestando este tipo de oraciones, no reciben nada. Porque no están demostrando fe. No están demostrando convicción, no están demostrando seguridad. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda no recibe nada. A veces nuestras oraciones son lamentos, son quejas. Hasta nos quejamos del hermano, de la hermana, del pastor, del gobierno, nos quejamos de medio mundo. No. Ese tipo de oración no lo recibe Dios. Dios recibe oraciones que vengan de fe, de seguridad, de confianza. Tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres soberano, tú estás sobre toda situación. Descanso en ti, tengo confianza en que tú eres poderoso para proveer, para asistirme, para atenderme en todo. Tú eres poderoso para sanar toda enfermedad. Tú eres poderoso para abrir puertas y cuando tú abres puertas no hay quien cierre. Confianza. Amén. Confianza. Dios bendice la confianza que se deposita en Él. Pero no quejas, no lamentos, no palabras maldicientes. Eso es sabiduría, eso es inteligencia y paciencia. Amén. Señor, dame paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis cabales, perfectos, maduros, sin que os falte cosa alguna. Así que gracias a Dios por las pruebas. Amén. Difíciles, dolorosas, pero son necesarias. Son necesarias para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra formación del carácter. Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Amén. Amén. Dos virtudes importantes.